Si estos videos son una bendición para usted y si me quiere apoyar, ingrese a mi página de Patreon. Solamente $5 al mes me ayuda mucho. Y también mis libros están de venta en amazon.com. Los vínculos están en la descripción. Gracias, hermanos. Antes de cruzar el río Jordán, Israel, bajo Moisés, había derrumbado dos reyes, Sehón y Og. Después de cruzar el río, ellos conquistaron a 31 reyes adentro de la tierra prometida bajo el liderazgo de Josue. Estos 31 eran los reyes más poderosos en la tierra, pero todavía quedan otros pueblos malvados. Todavía hay más pueblos para conquistar adentro de la tierra que Dios prometió a Abraham hace 400 años. Estos eran pueblos más pequeños, menos potentes. Dios instruye aquí en capítulo 13 de Josue, Dios instruye a Josue cómo continuar la conquista. Cada tribu será responsable para entrar su herencia y expulsar a los otros malvados que están adentro de su herencia. Cada tribu tiene la responsabilidad de pelear por su herencia. Israel ya no va a viajar todo junto, que habían hecho hasta este punto. El pueblo escogido de Dios dispersará según la porción de su herencia. Dios da una heredad a cada una de las tribus de Israel, con linderos específicos, y cada tribu será responsable a acabar con la gente adentro de los linderos de su heredad. En Josué capítulo 13, versículo 1 dice: Y siendo Josué ya viejo, entrado en días, Jehová le dijo: Tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra para poseer. Leímos al final de capítulo 11, versículo 23, Tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a sus repartimientos de sus tribus, y la tierra reposó de la guerra. Pero aunque habían conquistado las fortalezas más grandes y poderosas de la tierra, había pocas batallas para Israel que se quedaban en el futuro. Todavía había pocos enemigos adentro de la tierra prometida en Canaán. Josué y Caleb eran los únicos en todo el pueblo de Israel que vivían después de andar en el desierto por 40 años y entrar a Canaán. En versículo 1 de capítulo 13, leemos que Josué ya es viejo. Esto es mucho tiempo después. Tenía aproximadamente 100 años. Y este hombre Josué, el líder del pueblo escogido de Dios, había visto muchas batallas en su vida. Y ahora el fin de su vida se acerca. Y Dios dice esto: Josué, tú eres viejo. Ya no es el lugar de Josué para entrar en la guerra. Cuando Moisés tenía 120 años, él se murió. Pero Moisés, aunque tenía 120 años y se murió, todavía tenía fuerza. Sus ojos no fallaban. Sus piernas eran fuertes. Pero Josué es menor de edad de Moisés y tiene problemas. El trabajo es para los jóvenes. Y tal como Moisés llegó a un cierto punto en su vida, y después se murió, así es para Josué. El final de su vida se acerca. Y Dios le está diciendo: no más Josué, ahí es todo. Otros irán a los pueblos de Canaán para conquistarlos en guerra. Pero tu tiempo, Josué, se acabó. Esto pasa a cada uno de nosotros. Mientras que envejecemos, nos acordamos de la fuerza que teníamos cuando éramos jóvenes. Pero como los pájaros que vuelan en el aire y rápidamente desaparecen de nuestra vida, así es nuestra juventud y así es nuestra vida. Algunos de nosotros ya no somos jóvenes, ya no somos fuertes. Estamos entrando a la etapa final de nuestras vidas.
Y así era con Moisés, así era con Josue, así era con todos los que han venido antes de nosotros. Y la razón por esto es el pecado. El castigo del pecado es la muerte. Los judíos tenían 3 etapas de la vejez. De 60 a 70 años era el comienzo de la vejez. De 70 a 80 se llama la cabeza ploma. Y de 80 años en adelante es la edad avanzada. Y aquí está Josue. Esto es algo de cual los jóvenes deberían tomar en cuenta, porque su juventud no dura para siempre. Mientras los jóvenes tienen la capacidad de servir a Dios, mientras que sean fuertes, ellos deben hacer esto con todas sus fuerzas para recibir la herencia completa que Dios quiere para sus hijos. Y para cuando ellos y nosotros se paran delante de Dios en el tribunal, Él dice a nosotros: bien hecho, buen siervo y fiel, recibe tu herencia, entras en el gozo del Señor. Como Josue ya no pudo conquistar a la tierra de Canaán, es un trabajo que cae a los jóvenes. Pero Dios confirma en versículo 6 lo que hemos visto antes en todo este libro, que Dios mismo lo hace. Aunque nosotros tenemos responsabilidades, Dios, por medio de su providencia, cumple todo. Versículo 6 de Josué 13 dice: a todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta Misrefot-maim, a todos los sidonios, yo los desarraigaré de delante de los hijos de Israel. Cuando Israel llegó al río Jordán, no había cómo cruzar. Dios amontonó las aguas. Cuando Israel se fue a Jericó, los muros de la ciudad eran muy grandes y no había cómo entrar a la ciudad. Todos los soldados de Jericó estaban parados encima. Dios hizo caer a los muros. Cuando Israel peleaba en el valle de Ajalón, Dios hizo parar el sol en pleno cielo. Y ahora, mientras que Josué está listo para dejar su peregrinaje terrenal, Dios le da las palabras de consuelo que Él mismo dará la tierra de Canaán al pueblo. Y queda aún un deber más para Josué. Dios dice a Josué que haga los linderos para dividir esta tierra entre las tribus de Israel, aunque ellos no habían conquistado la tierra todavía. Había gente ajena en la tierra y Dios dice a Josué: es tu tierra, te la voy a dar, haga los linderos para Israel. Josué era el representante de Dios en la tierra, como Moisés antes de él. La gente confía en Josué y Dios le dio este deber en sus años avanzados, sabiendo que la gente le haría caso. Otra vez, leemos las palabras de Dios, que estas palabras son seguras, que seguramente Dios va a cumplir lo que Él ha dicho. El Todopoderoso, quien controla la naturaleza y el movimiento de sus criaturas, ha dicho: aunque no posees esta tierra, divídela porque te la voy a dar. Hay una estipulación que Dios añade en los próximos 2 versículos, 7 y 8. Dice: reparte pues tú ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés, porque la otra media recibió su heredad con los rubenitas y gaditas, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, tal como se la dio Moisés, siervo de Jehová. La tribu de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés se quedaron al otro lado del Jordán. No cruzaron, no entraron a la tierra prometida para vivir con sus familias. Manasés y Efraín eran hijos de José, y todos los otros, incluyendo José, eran hijos de Jacob, quien era hijo de Isaac, quien era hijo de Abraham.
Estas tres tribus, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, tuvieron su heredad al otro lado del Jordán, al este, antes de cruzar al Jordán. La herencia de Israel era, si pensamos que tenemos el mar de Cineret en el norte, el río Jordán, que va desde el mar Cineret hasta el mar Muerto en el sur. Y al este de eso es Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Y Manasés también, la mitad de Manasés también está a este lado del río Jordán, adentro de la tierra prometida. En el sur, ahora al oeste del mar Muerto, es Simeón más al sur y Judá. Y al norte de ellos es Benjamín, Dan, Efraín. Ahí está Manasés. Ahora, al oeste del mar de Cineret es Isaacar, Zabulón, Aser y Neftalí. Y al este de las tribus al oeste de las tribus es el mar Mediterráneo. Por eso cuando leemos en Génesis 49, ahí incluye algunos detalles acerca de las tribus, de cada tribu. Y dice sobre Zabulón, puerto de navíos, porque ellos están junto al mar Mediterráneo. También junto al mar Mediterráneo, pero en el sur son los filisteos y por eso el dios de ellos era Dagón, el dios pez. Entonces estas son las divisiones que Dios dio a Israel y que Josue nombró a Israel. En versículo 14 de Josué 13, la Biblia dice, solo a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como Él les había dicho. Cuando Dios salvó a Israel de su servidumbre en Egipto, Él mató a cada primogénito de los egipcios, a los niños, a los animales en el campo. El primogénito se quedó muerto. Cuando las mamás se levantaron en la mañana, había gritos, había llanto adentro de las casas, pero en las casas de Israel no había llanto, no había gritos, porque ellos habían regado la sangre del cordero en los postes de la puerta y el ángel de la muerte no entró para matar al primogénito. Pero en hacer eso, Dios separó a cada primogénito de los israelitas y era necesario que Israel entregue a su primogénito a Dios. En una manera semejante entregaban las primicias de la cosecha a Dios. Pero cuando Israel ya entró a la tierra prometida, Dios cambió esto. Dios ahora, en vez de tomar el primogénito de cada familia, ahora tomó una tribu para sí mismo, la tribu de Leví. Y entre la tribu de Leví eran los sacerdotes. No todos los levitas eran sacerdotes, pero todos los sacerdotes eran los levitas. Menos que lo que leemos en Jueces, cuando hay maldad pasando y ellos hacen cosas contra la ley de Dios. Pero la ley de Dios era que los levitas cuidan el tabernáculo antes. Y leemos sobre las tres familias de los levitas que eran responsables cada familia tenía sus propias responsabilidades. Algunos eran quitar los palos, las telas para llevar el tabernáculo a otro lado cuando la nube se fue de día, cuando el fuego se fue de noche. Era la responsabilidad de la tribu de Leví de mover el tabernáculo, de desarmar y rearmar donde paraba la nube. Y en la tierra prometida, Leví no tiene herencia. Ellos no tienen sus propias fincas. Sí tenían ciudades, pero no tienen su
heredad grande como las otras tribus, para sembrar y para cosechar. Ellos vivían por los diezmos del pueblo, de los hijos de Israel. Esta era la voluntad de Dios. Él separó a esta tribu en vez de cada primogénito de cada familia de los israelitas. Nosotros, dice la Biblia, en el nuevo pacto, somos sacerdotes. Nuestra herencia tampoco es como la herencia de las otras tribus, de Dan, de Zabulón, de Neftalí y los otros. Nuestra herencia es la misma herencia que era para Leví, lo que es Dios. Dios mismo es nuestra herencia. Adentro de la tierra prometida, ¿cuáles eran las bendiciones que Dios prometió a Israel? Eran principalmente bendiciones terrenales. Eran grandes cosechas, eran muchos hijos, era vivir en paz, sin la espada de sus enemigos viniendo a la tierra para atacarles, mientras que ellos guardaban la ley, como Dios dice en Josue capítulo 1. Serás próspero, medita en la ley día y noche, guarda mis mandamientos, serás próspero, dice Dios. Mientras Israel guardaba la ley, Israel era próspero. Pero nuestras bendiciones no son bendiciones terrenales. Nuestras bendiciones son principalmente bendiciones espirituales, lo que incluyen gozo en el corazón, lo que incluye paz en el corazón, justicia. Estas son las bendiciones del nuevo pacto. Ya no son cosas terrenales, sino espirituales. En versículo 21 de este capítulo leemos: todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Sehón, rey de los amorreos, que reinó en Hesbón, al cual derrotó Moisés, y a los príncipes de Madián, Evi, Rekem, Sur, Ur y Reba, príncipes de Sehón que habitaban en aquella tierra. Aquí dice que Rubén heredó esta tierra de Sehón. Israel pidió permiso de Sehón para cruzar su tierra. Y él dijo que no. Entonces Israel, bajo el liderazgo de Dios, bajo su Dios, Jehová, decidió atacar a Sehón. Jehová les dio la victoria, Israel tomó la tierra y este es donde quedaba Rubén. De esta heredad de Rubén, Moisés vio la tierra prometida sobre monte Pisga y respiró su último y se murió. Fue llevado por los ángeles a Canaán celestial. La juez Débora lamentó sobre esta heredad por lo que no estaba unida con las otras heredades de Israel, sino separado por el río Jordán, porque Rubén puso su propio interés sobre el interés de la nación. Esta heredad de Rubén era el lugar de los campos y las viñas fructuosos y de Hesbón y Sibma. Rubén y Gad fueron llevados fuera de esta heredad 20 años antes de las otras tribus, cuando Dios juzgó a su pueblo por el rey malvado de Asiria en 722 antes de Cristo. Al norte de Rubén, como dije, al este del Jordán era Gad. Esta es la tierra de las rosas de Sharon. Aquí era el bálsamo de Galad, la sustancia medicinal de plantas. Y más al norte era la media tribu de Manasés. Esta heredad incluía la tierra de Basán. Y en Salmo 22 leemos sobre los toros de Basán. Y aquí es donde Israel peleaba contra Og y ganó la victoria. Elías era de esta tribu. Cuando Dios dio estos linderos, lo hizo con palabras tan claras que nadie puede equivocarse de dónde comienzan y terminan los linderos. Hoy en día vemos tantas peleas en Israel mismo.
En Israel hoy es Pascua de Israel. Y hay peleas ahora, gente muriendo en estos días. Creo que ayer Israel mató a 13 personas. El ejército de Israel mató a 13 personas. ¿Y sobre qué están peleando? Sobre la tierra. Sobre estos linderos que Dios dio a Israel hace muchos años. Pero la pelea continúa. Cuando yo vivía en la selva, había peleas sobre los linderos. Un ex militar disparó a su vecino y lo mató. Y estaba preso por unos años por hacer eso. El argumento, la discusión era acerca de un lindero en la finca. Aquí Dios no deja espacio por una discusión sobre linderos. El asunto queda claro. La gente puede disfrutar su herencia en paz. Y esto era el propósito de Dios, la tranquilidad, la paz de las tribus de Israel adentro de la tierra prometida. Dios es un Dios de orden, y en orden estableció su pueblo adentro de la tierra prometida. Antes de heredar a Canaán, Moisés conquistó los dos reyes al otro lado del Jordán, Sehón y Og. Og era 4 metros de altura, un gigante más alto que Goliat. Josue conquistó 31 reyes en Canaán. Para ganar nuestra herencia espiritual en esta vida y en la próxima, Canaán celestial, lo que es el estado eterno, nosotros también tenemos que pelear. Pero nuestra guerra no es como los soldados bajo un general Josue como era para Israel hace miles de años. Nuestra guerra es espiritual. Sabemos que lo que nos dice en el Antiguo Testamento nos explica en Corintios el apóstol Pablo que estos son escritos como ejemplos para nosotros. Ellos peleaban para tener paz en la tierra. Nosotros peleamos para tener paz en el corazón. Ellos peleaban para tener grandes cosechas. Nosotros peleamos para tener grandes bendiciones espirituales. Y si vamos a tener una vida llena del Espíritu Santo, tenemos que matar el pecado, como ellos mataron a sus enemigos. Esta es nuestra herencia. Es una herencia espiritual. Incluye todo lo que Dios nos da. Algunos tienen el don de administración, otros el don de misericordia. Dios nos ha dado todo lo que tenemos. Todos los dones son distintos. Mira cómo Dios da esta herencia. En versículo 6, lo que dice: todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta Misrefot-Maim, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Es por suerte, dice. Dios nos dio lo que tenemos. Sea algo fácil y bueno, o algo lo que nosotros pensamos que es malo y difícil, por su voluntad soberana. Hay una herencia para nosotros. Cada uno de nosotros tenemos algo diferente. Dios es soberano. Dios está en control de todo. Todo lo que tenemos es lo que Dios nos ha dado para cumplir su propósito en nuestra vida. Y Dios sabe lo que está haciendo. Si hay alguna suerte en nuestra vida que preguntamos por qué recibí yo esta suerte. Yo conocí a un hombre, era preso, salió, entró a la iglesia por un rato, después salió, pero él tuvo una niña discapacitada, ciega, en una silla de ruedas, no crecía. Y él me preguntó, ¿por qué Dios me hizo así? Nosotros no sabemos la respuesta a esta pregunta, la por qué que Dios hace tales cosas. Pero si nosotros preguntamos, no es correcto hacer eso. Es por la voluntad de Dios. Es la soberanía de Dios que Él hace estas cosas. Dios tiene su propósito. Nosotros no sabemos qué está dentro de la mente de Dios. Y si decimos, ¿por qué esta maldad me pasó a mí? Yo no merezco esto. Ahí es cuando nosotros
nos ponemos contra la voluntad de Dios y nos hacemos un enemigo de Dios cuando hacemos tales preguntas. Estamos diciendo, ¿es Dios sabio? Yo soy más sabio que Dios. Cada suerte que nosotros recibimos es determinado por Dios. Nosotros tenemos una herencia mientras que estamos en este mundo, pero no como Israel, no es una heredad con fincas, con animales. Nuestra herencia es espiritual, dones espirituales del Espíritu Santo, conocimiento, comunión con Dios, santidad, paz, según cómo apropiamos la palabra a nuestra vida. Y nuestra herencia es la de Leví, es Dios mismo. Y Dios tiene tanto para nosotros. Lee las epístolas del apóstol Pablo, lee las cartas de Pedro, para ver cuán tan grande son las bendiciones espirituales que Dios tiene para nosotros como sus hijos adoptados. Las bendiciones espirituales que tenemos deben dominar a nuestras vidas para que vivamos en otro nivel, no como las personas del mundo, sino un nivel superior a ellos que no tienen Dios. Y aún hay niveles distintos entre los cristianos, algunos viviendo en una montaña, mientras que otros están en la valle. Es una herencia espiritual que tenemos en Cristo. Él nos ha dado nueva vida. Y nosotros, según lo que dice Efesios 1:16, la segunda mitad del versículo, tenemos cosas grandes en Cristo. Dice, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, dice el apóstol Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y con este conocimiento, de lo cual debemos orar y luchar para alcanzar, dice en esta misma epístola, en capítulo 3, versículo 19, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Yo estoy leyendo una biografía de George Whitefield y el autor tiene 2 volúmenes y más que 1000 páginas en total. El autor, quien escribió esta biografía, escribió que en su opinión Whitefield era el mayor evangelista desde los apóstoles. Y Whitefield vivía en el siglo XVIII. Y leyendo acerca de las conversiones y las predicaciones de él es increíble. Él describiendo el amor de Dios para nosotros en Cristo. Y todas las personas están llorando. Él predicaba a miles y miles de personas. Dice que él predicaba en el aire libre a 20,000 personas. Gente de todo lado venían para escuchar a este predicador. Gente llorando. Grandes conversiones. Él sabía abrir la palabra de Dios al entendimiento de las personas. Aunque las personas que no eran creyentes llegaron, algunas personas llegaron solamente para lanzar cosas a él. Y después su enojo se cambió al gozo cuando estaban llorando por el amor de Dios en dar a Jesucristo como un sacrificio por nosotros. Pero nosotros podemos recibir este gozo y paz por medio de la palabra de Dios. Esto es lo que Dios quiere para sus hijos. Conocimiento sobre su amor para nosotros en Cristo. Y si nosotros no hemos llegado a este nivel de entendimiento, deberíamos orar por esto sobre la palabra y leer la palabra todos los días.
Nosotros deberíamos estar buscando nuestra herencia espiritual todos los días. Esto debe dominar a nuestras vidas, no en las cosas de este mundo. Estas cosas no nos traen gozo y no podemos llevar las cosas de este mundo con nosotros. Casas, fincas, animales, celulares, portátiles, carros, lo que sea. Estas cosas no nos dan gozo, no nos dan paz y no podemos llevar estas cosas con nosotros. Dios tiene otra herencia para sus hijos. Tiene una herencia espiritual, es vida en Cristo. Y esta es nuestra misión en la tierra, para conquistar los reyes que invaden nuestra vida espiritual y quitan nuestro gozo y paz y servicio, para servir a Jesús mejor y estar lleno de toda la plenitud de Dios. Conocer el amor que Él tiene para nosotros en Cristo. Nosotros deberíamos tener hambre y sed para la justicia, buscando el reino de Dios con todas nuestras fuerzas. Versículo 6 en este capítulo 13 dice: a todos los que habitan en las montañas desde el Líbano hasta Misrefot-maim, a todos los sidonios, yo los desarraigaré de delante de los hijos de Israel. Dios tenía su herencia para Israel. Dios tiene una herencia para nosotros. Dios mismo cumple esto en nosotros. Es Dios quien hace esto. Dios comenzó nuestra salvación. Dios va a terminar nuestra salvación, lo que incluye la santificación, la santidad, este nivel alto de entendimiento espiritual. Dios es el que hace esto en nosotros, pero como yo he dicho muchas veces, Dios tiene medios. La gracia no nos golpea como un rayo en el cielo, no. La gracia viene a nosotros por los medios de Dios. Medios principales son la predicación de la palabra, leer la palabra de Dios, la oración, congregar con otros hermanos en Cristo. Primero de Corintios 4:7 dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Hebreos 4:11: procuremos pues entrar en aquel reposo. El mismo reposo que Dios tenía para Israel, el reposo que Abraham estaba buscando, el reposo que todos los santos que han venido antes de nosotros estaban buscando. Este es el reposo en Cristo, en esta tierra, pero también en la próxima. Colosenses 3:24 dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Una clave aquí y terminamos, es lo que Dios quiere de nosotros. Y aquí leemos en Josue 13 que es la responsabilidad de las tribus para entrar a la tierra prometida y echar fuera a los malvados. Nosotros deberíamos hacer la misma cosa en nuestras vidas. Es malo tener amistades con gente que no ama a Dios. Es malo pasar tiempo con ellos en sus casas y saliendo con ellos. Ellos tienen otros pensamientos de nosotros y pueden hacer volver a nuestros pensamientos de Dios. Es lo que pasó a Israel en la tierra prometida. Se mezclaron con los enemigos de Dios y resultó en su caída. Hay que separarse de todo obrador de maldad. Aquí en este capítulo Dios otra vez da la carga a Israel para exterminar los pueblos de Canaán, la mala gente. Nosotros tenemos un mandamiento semejante. Es no mezclar con los abominables, los hechiceros, los mentirosos, los ladrones. No vayamos a sus fiestas, no pasamos tiempo en sus casas. Dios es claro cuando dice en Salmo 1 que el hombre bienaventurado no anda con los escarnecedores y pecadores y malos. El pueblo de Dios es santo. Yo sé que para los jóvenes esto puede ser difícil, pero si tú quieres recibir la herencia de cual habla Dios en su palabra, que tenemos en Cristo, que Dios ofrece a cada uno de sus hijos,
harás caso a Dios, quien es más sabio. ¿Qué bien puede resultar de una amistad con un incrédulo? La Biblia nos enseña y también la experiencia que muchas veces se cae el hombre justo por andar con los malos. Y esta es la razón que Dios dio el orden de acabar con los pueblos en Canaán por no caer en su maldad. Sí, era un juicio por no arrepentirse, pero también Dios sabía que si ellos mezclaban, si Israel mezclaba con estas personas, que sería su destrucción. Esto es lo que pasó tristemente para Israel. Era la destrucción de ellos. Ellos mezclaban con estos pueblos malvados. No los exterminaron de la tierra. Les dejaban vivir allá cobrando impuestos. Y después Israel fue en pos de los dioses ajenos. Y era su destrucción. Así es para nosotros. Para heredar las bendiciones espirituales hay que dejar atrás toda cosa de maldad, la fornicación, chismería, codicia para cosas mundanas. Solo en hacer esto puedes reclamar tu herencia espiritual en Cristo.